Ya, ahora sí estamos compartiendo mi pantalla. ¿Me confirma Santiago? Sí, doctor, y está. Efectivamente. Perfecto. Bueno, en el área del tiempo, bienvenidos a todos. Complementar esta última clase que habíamos decidido a afrontar con una patología que es realmente un desafío, el estudiarle, el tratarle, ¿sí? Y tenemos invitados de primera, Carlitos, como el residente de ustedes, ¿sí? Nos va a contribuir con el tema del estudio radiográfico, que en compañía de Pablo Ramos, que vamos a hablar en cambio del tratamiento. Y yo comentarles ciertas introducción con respecto a esta patología. Aquí involucra una serie de cosas, siendo una, entre comillas, una articulación muy simple. Conduce a un dolor del compartimento anterior de la rodilla. Este dolor, para la evaluación, valoración y tratamiento, es muy complejo. Nos parecía que hubiese sido simple, pero hay una combinación de factores anatómicos en la forma de cómo es la rodilla, la forma cómo es la extremidad inferior, cómo se comporta dentro de la biomecánica, qué actividades desarrolla el paciente para que se vean alterados todos estos procesos de los que les estoy comentando, e incluso hablan en la actualidad de factores psicológicos, fíjese, que ameritan estudiar a un paciente para poder identificar la causa para ofrecer un tratamiento adecuado. Ese tratamiento adecuado con un paciente con estrés o con ansiedad que no colabora y que la patología nace de eso, lógicamente los resultados pueden ser muy variables e incluso malos, en definitiva. Siendo esta articulación una articulación simple, como se ve en una simple radiografía o en el aspecto clínico, participan una serie de fuerzas desde las destinadas a la zona externa, pasando por el centro a través del tendón cuadricipital, el tendón rotuliano y el alerón, tanto externo como interno, junto con esa anatomía de la articulación, hace que el diagnóstico sea muy complejo y difícil. De la misma forma que la biomecánica en el proceso accionar de la propia articulación. Fíjense en cuando nosotros pasamos de extensión a flexión, cómo siempre existe un vector relacionado mucho con la parte del músculo del cuádriceps. En este caso, con el complemento del vasto externo, que tiende a formar un vector importante con el valgo de la rodilla. Valgo que, considerado dentro de límites normales, ese vector hace que la evolución del movimiento de la femoropatelar no se afecte. Sin embargo, cuando existen alteraciones en ese sentido, van a verse afectados mucho mayor. Fíjense en cómo en la tróclea femoral, en este carril que pertenece al tracking femoropatelar, pasando desde la extensión a la flexión, nosotros vamos haciendo un apoyo de la rótula de diferentes zonas en las cuales pueden, dependiendo de la patología que tenga un paciente, pasar de un compromiso de apoyo en extensión de 0 grados 30 hasta llegar en una flexión a 120 grados en esta zona de la parte del fémur. Sin embargo, la rótula en el estado de extensión apoyamos casi el polo inferior y conforme vamos flexionando a 30, 60, 90 y 120 grados, fíjese en las superficies articulares que presionan y son las zonas que van a determinar si existe o no una normalidad o alteraciones durante ese movimiento. Es importantísimo saber el tema de la causa del dolor y para eso quiero hacer una ubicación conceptual que ya con Pablo tuvimos la oportunidad de ver en la ESCA del 2010, donde se habló mucho de varios factores que influían en esta causa del dolor anterior de rodilla. Uno de ellos es el síndrome de dolor patelofemoral que habrán escuchado.
no es sino las tensiones de las diferentes estructuras que están alrededor de la patela, como puede ser los retináculos y lo que les hablaba de lo que es el tendón cuadricipital y tendinoso o el rotuliano. En los adultos activos, más o menos abarca el porcentaje de un 15 a 35% de daños en estas lesiones que justifican el dolor patelofemoral, y en adolescentes entre el 21 y 45. Se ha hablado mucho del síndrome patelofemoral y el dolor con la condromalacia, sobre todo en la antigüedad. Probablemente ustedes ya escucharán menos de lo que es esta patología de la condromalacia. Y está, además de este síndrome de dolor patelofemoral, en relación directamente con el mal alineamiento patelofemoral. ¿En qué consiste ese mal alineamiento patelofemoral? Anormalidades netamente en el tráqueo patelofemoral. Desplazamiento lateral de la patela con una inclinación que se denomina el tilt, es decir, la carilla interna de la rótula no ejerce una presión similar a la de la carilla externa de la rótula. Más bien existe una inclinación en la parte interna denominado el tilt rotuliano, que es completamente diferente al síndrome de hiperpresión lateral, que incluso algunos autores hablan en la actualidad que se trata de una base neurogénica estructurada hipovascular del retináculo extensor de la rodilla. Y lo que causa es una presión y daño a su vez del cartílago. Es por esto que yo pienso, y nos hablará probablemente Pablo, que el gesto en determinados pacientes de la liberación de ese alerón externo sí está indicado. No de rutina, pero sí en pacientes que puedan tener esta hiperpresión lateral, que es distinto a la hipertensión que genera a nivel óseo en la parte de lo que es la zona de la rótula. Este mal alineamiento patelofemoral, por definición, es una mala posición de la rótula sobre el fémur, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo en eso. Pero también es una mala posición de la rodilla con relación a la extremidad inferior que afecta a la articulación patelofemoral. Y eso podemos ver en procesos, por ejemplo, de rotación de la tibia, ¿no es cierto?, que hacen que generen alteraciones en la rotación, a su vez, de la rótula. Vemos esta imagen, este paciente que está de pie, cómo da la apariencia que tuviese un varo de su rodilla izquierda y sin embargo compensado la rótula, digamos, de la torsión tibial, se presenta en otra completamente posición la rodilla y la rótula. Y nos podría hacer pensar que una osteotomía de rotatoria, por ejemplo, en este paciente, podría generarle un beneficio a la articulación patelofemoral. De la misma forma, la anteversión de cadera. Una anteversión de cadera puede generar, en ese sentido, alteraciones en la articulación patelofemoral. Como vemos aquí, lógicamente, las tomografías, tanto de las caderas cuanto de las articulaciones femoropatelares, pueden hacer que nosotros precisemos de una osteotomía de rotatoria femoral antes que tocar la femoropatelar. De la misma forma, sabemos que estos vectores de los que les he hablado, tanto de las partes blandas, ¿no es cierto?, hacen que tenga una presión y unas alteraciones en la mecánica de la rodilla. Fíjense que encontré este dato interesante, que de la extensión a la flexión, el vector que pasa de presión de la rótula contra el fémur en flexión aumenta 20 veces en el peso de lo que es en la extensión. Un dato curioso que hace que aumente esa presión de forma muy importante. Definitivamente, ese mal alineamiento del que les estoy comentando históricamente fue la causa del dolor patelofemoral. Y las cirugías se han seguido describiendo en ese sentido.
intentando corregir ese mal alineamiento patelofemoral. Sin embargo, en la actualidad nos estamos cuestionando, y esto ha sido en general cuestionado. No todos los síndromes patelofemorales, ¿no es cierto?, generan dolor. Y no todos los de alteraciones de los miembros inferiores tienen ese mal alineamiento que generan el dolor en la articulación femoropatelar. Efectivamente, la luxación de la rótula es un comportamiento distinto, ¿sí?, en las patologías que podemos ver clínicamente en un paciente determinado que existe alteraciones. Al saber nosotros si es que existe la edad primero, que sería un factor importante, si fue o no un primer episodio que tuvo el paciente, tiene o no tiene líquido en la articulación, tiene una alteración clínica del signo de la J, para ver si es que nosotros actuamos en diferentes posiciones de este aparato extensor, se traslada o no la patela con la movilidad. La alineación y la rotación puede ser otra cosa determinante a la hora de decir si ese paciente va a tener o no va a tener luxaciones repetitivas, y por lo tanto podemos y debemos actuar en una sola intención desde la primera luxación, y puede tener un signo de sobrecarga. Retomando el mal alineamiento femoral que estábamos hablando, yo les pregunto, ¿por qué duele ese mal alineamiento? Definitivamente ese mal alineamiento femoral lo que hace es una sobrecarga cíclica de los tejidos blandos, dando a su vez una sobrecarga cíclica ósea, que evidentemente en este paciente va a aumentar la clínica y el dolor y las molestias con el ejercicio. Pero ¿qué pasa en pacientes que nos dicen lo contrario? Doctor, a mí me duele en reposo. Me duele cuando estoy en la cama, es nocturno de apariencia el dolor. Definitivamente estamos ante una alteración propia de la estructura simplemente ósea y cartilaginosa de la rótula. Y a eso se ha denominado la hipertensión de la rótula. Con esto entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Sí? Que el mal alineamiento patelofemoral per se no es un factor desencadenante del síndrome de dolor anterior de la patelofemoral. Y esa toma de decisiones, si no las hacemos de forma correcta y estudiada, y solamente hacemos casos a estudios radiográficos que nos va a hablar Carlos, puede generar malos resultados y conducirnos a esto, a una prótesis femoropatelar. Otro factor importante para determinar ese dolor anterior de la rodilla es la inestabilidad patelofemoral, que había comentado ya la parte clínica un poquito. Eso puede ser debido a una displasia de la tróclea patelar, a la altura de la patela, a un ángulo Q con unas valoraciones TT, TTG aumentadas. Entonces, esto puede determinar que existe el dolor anterior y nada tiene que ver con lo anterior. De la misma forma que este dolor patelofemoral también puede verse aumentado en otros tipos de patologías, como es la artrosis femoropatelar, que la trataremos de otra forma completamente diferente, siempre y cuando sea y exclusivamente de forma idiopática en una rodilla normoeje. Pero si es que es una rodilla que causó una artrosis porque existe alguna alteración en el eje, pues lógicamente tendremos que corregirle liberando las tensiones y los vectores de alrededor de la rótula, para que incluso una prótesis femoropatelar funcione de la mejor manera, sobre todo obteniendo un buen alineamiento cuando ha existido esta alteración en un proceso de... ¿Cuál es la clínica de un síndrome de dolor patelofemoral? No quiero ser cansón. Lo que yo quiero con ustedes es dejarles muy claro que la valoración de un paciente de una forma global, de esta pequeña articulación que parece simple, es muy importante estudiarle desde todos los aspectos para llegar a realmente un diagnóstico clínico. Y de ahí podemos partir para un tratamiento.
De ahí entonces la historia del dolor, ese tipo de dolor que puede tener el paciente, la localización, si es difusa, anterior, si es bilateral, ¿no es cierto? Si tiene una intensidad mayor cuando baja las escaleras, presenta o no una inestabilidad del paciente y tiene sensación de que se va a caer, o de bloqueo cuando tiene los movimientos de flexión y extensión. ¿Cómo está el aparato? No solamente del cuádriceps, sino de los isquiotibiales, que es fundamental. A veces este dolor anterior de rodilla también suele ser en la parte posterior de la rodilla. Entonces, todos estos aspectos de la parte interna de la rodilla y del concepto del dolor tenemos que ver con lo que les he comentado con relación al eje de la rodilla. Y un excesivo valgo puede generarnos desalteración con la anteversión de la cadera también o una torsión tibial. El chasquido o la crepitación ya nos puede hablar de que el cartílago ya está produciendo una sobrecarga que altera ya la anatomía y la arquitectura del cartílago y empieza a producir una destrucción de todos los grados de Auschwitz que conocemos. Y si se trata, como habíamos hablado, de unos episodios de luxación, si este ha sido el primero o si lleva 4 y qué edad tiene, nos servirá para decidir qué tipo de tratamiento. Y evidentemente, si ha sido traumático, es una cosa importante. Entonces, si en ese examen físico podemos ver el derrame, si existe o no el pit patelar, si es que existe una hipermovilidad con el glide test, que es específico de inestabilidad patelofemoral, ese signo de la J, si hay cepillado, si hay aprensión en inestabilidades severas. Ahora hay en la aprensión, por ejemplo, varios tipos de test en extensión y en flexión de la rodilla para poder valorar la aprensión, que es un estudio muy concluyente para determinar si existe o no luxación. Y las alteraciones de los ángulos durante la lateralización en el mal tracking patelar. De eso es lo que quiero que nos hable y voy a dejar de compartir la pantalla. Nuestro compañero Carlos Chávez para complementar estas partes generales con lo que es la radiografía y los estudios en general de esta particular articulación. Carlitos, te dejo y te agradezco mucho por la colaboración. Muchas gracias, jefe. Bueno, no sé si se ve la pantalla, si la ven todos. Sí, la estamos viendo. Entonces, podemos empezar. Bueno, quiero primero agradecerles por esta oportunidad y sobre todo este tema que es muy bonito, aunque es un poquito amplio, pero bueno, empecemos. Hay que tener en cuenta que la imagenología es una de las armas principales para el médico ortopedista y más sobre todo en este tipo de patologías, ¿no? Como ya bien habíamos hablado, el primer paso para valorar a un paciente con síndrome de dolor patelofemoral es la clínica. Sin embargo, la imagenología es una de las herramientas que tenemos en nuestra mano para nosotros poder hablar de este tipo de patologías. La primera herramienta que se utiliza generalmente en todo estudio de ortopedia son los rayos X. En este caso, nosotros tenemos las proyecciones AP, lateral y axial, y proyecciones especiales. He puesto esta imagen en especial, ya que normalmente la proyección AP o anteroposterior de una radiografía no nos da una orientación adecuada para la patología patelofemoral. Sin embargo, aquí en este caso podemos ver una lateralización exagerada de la patela y es en casos grandes donde esta tipo de proyecciones nos podría dar una orientación para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, las radiografías o los estudios de rayos X que nos dan mayor información en esta patología son las vistas laterales y axiales. En la vista lateral, nosotros podemos realizar, ya entrando en materia, la valoración de varias estructuras anatómicas. Una de estas, la que está involucrada en la patología patelofemoral, es la valoración de la tróclea, la cual nos permite ver cómo es su morfología normal y cuáles son los signos. De esta forma, de Jur estableció ya una clasificación donde nosotros podemos identificar signos imagenológicos asociados a la patología patelofemoral. En este esquema que está colocado aquí, podemos ver cómo es una anatomía normal con un surco troclear profundo y la prominencia de las dos, de la tróclea, de los bordes tanto lateral y medial,
Y en la vista sagital, que es la que nosotros vamos a ver, o vista lateral, podemos ver cómo se vería anatómicamente o la extrapolación de estas líneas que se han trazado aquí en la vista lateral, donde vemos prominente la cresta lateral, la cresta medial y la parte profunda de la tróclea, que es lo que nos indicaría una anatomía normal. Sin embargo, cuando existen alteraciones en esta, aquí podemos ver, por ejemplo, cuando existe una tróclea plana, cómo ya se altera la morfología en la vista lateral y se produce un signo de entrecruzamiento, que ese es uno de los signos patronomónicos del síndrome patelofemoral o de la inestabilidad patelofemoral. Y aquí incluso podemos ver una tróclea que es convexa o con una hipoplasia del cóndilo medial, donde ya se produce incluso el signo del doble contorno. Entonces, he colocado aquí, y basado en estos estudios, de Jour de una clasificación de 4 grados o 4 estadios. El estadio A cuando se presenta únicamente el crossing sign, el estadio B con el crossing sign y un espolón supratroclear, lo cual nos indica que es una tróclea convexa. El estadio C o crossing sign más un signo de doble contorno, que nos indica la hipoplasia del cóndilo medial, y el estadio D cuando se juntan todos estos, y aquí en esta imagen podemos ver una displasia troclear de tipo D, con todos los signos característicos, extrapolando estos esquemas hacia el estudio de rayos de X. He querido colocar esta visión esquemática tomada desde INSAL para nosotros ver cada uno de los diferentes estadios, cómo se verían imagenológicamente cuando tenemos una tróclea poco profunda, una tróclea plana, una tróclea convexa con hipoplasia medial, y aquí incluso con una pendiente, y esto es la clasificación que también se puede realizar en cortes tomográficos establecida por de Jour. Entonces este es uno de los primeros parámetros que nosotros podemos medir en una radiografía lateral. Seguido de esto, la altura de la patela es otra de las características que están presentes en la alteración patelofemoral o en el síndrome de dolor patelofemoral. Existen numerosos índices que se han establecido, de los cuales he reproducido los 3 más importantes: el índice de Insall-Salvati, el de Blackburn-Bill y el de Caton-Deschamps. Ambos buscan medir los 3 signos buscan medir la altura de la patela, puesto que sabemos que una patela alta está asociada a un trastorno de la articulación patelofemoral. Sin embargo, se ha descrito que el índice de Caton-Deschamps es el que más fiabilidad tiene y es el más fácil de reproducir, tanto de forma entre interobservador e intraobservador. Y el requisito fundamental para esto es una radiografía lateral bien tomada, con la rodilla en flexión de 30 grados, el paciente apoyando su pierna sobre el chasis, y que la forma tiene que ser tomada de manera adecuada, con una interposición adecuada de los cóndilos. Y aquí están los valores referenciales donde se debe entender que una patela que tiene una altura normal está entre 0,6 y 1,2. Valores por encima de esto nos habla de una patela alta asociada a una síndrome patelofemoral, y valores por debajo de esto nos indica una pérdida de fuerza en el brazo de palanca del cuádriceps. Las vistas axiales. Las vistas axiales fueron descritas inicialmente por Ficat. Estos son estudios dinámicos y nos permiten ver la biomecánica de la articulación patelofemoral en diferentes tiempos de flexión, a los 30, 60 y 90 grados. Esto está basado en que la patela nunca está en contacto al 100% con la tróclea, sino que las diferentes facetas están en contacto en los diferentes tiempos de flexión. Sin embargo, la vista que más se ha utilizado, o la que más importancia nos da para el diagnóstico de alteraciones patelofemorales, es la vista a 30 grados, puesto que en este tiempo de flexión es cuando se produce el encarrilamiento de la rótula sobre la tróclea femoral. De tal forma que en una proyección de 30 grados, nosotros podemos realizar varias medidas que nos sirven para poder determinar si existe o no una alteración anatómica en la articulación patelofemoral. Dicho de esta forma, aquí tenemos el ángulo del sulcus, el cual se forma desde la parte más profunda de la tróclea hacia la carilla, tanto medial como lateral. Y el ángulo tiene que ser aproximadamente de 140 grados. Valores por encima de 150 grados, o mientras más amplio sea el ángulo, ya nos indica alteración de la articulación patelofemoral. Si es de 150 grados, se le considera una tróclea poco profunda. Sobre los 180, a los 180 es una tróclea plana, y por encima de esto ya es convexa. También nosotros podemos podemos medir el ángulo de congruencia, donde tomamos una tangente desde el fondo de la tróclea y luego otra línea que vaya hacia la parte más prominente de la cresta de la rótula.
este ángulo tiene que ser negativo y un valor promedio es de menos 6 grados. Mientras más tienda a ser positivo, nos indica, es indicativo de una lesión en la articulación patelofemoral. Y aquí podemos sacar también el ángulo patelofemoral, el cual se obtiene mediante dos líneas, una trazada sobre los bordes más prominentes de la tróclea y otra sobre la carilla externa de la rótula, lo cual nos va a indicar la inclinación de la rótula. Y midiendo una relación entre el ángulo patelofemoral lateral y el ángulo de congruencia, nosotros podemos determinar si existen alteraciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que no está alterado el ángulo patelofemoral lateral, pero sí está alterado el ángulo de congruencia, lo que nos indica una subluxación. Cuando el ángulo de congruencia se mantiene bien, pero el ángulo patelofemoral lateral está alterado, evidenciamos un tilt, y la combinación de estos dos nos provoca una subluxación y un tilt o inclinación o una inclinación mayor. Entonces, Fulkerson, en su estudio de 1994, establece 4 patrones para la clasificación de alteraciones anatómicas en la articulación patelofemoral, que va de mayor a menor grado. Entonces, en el grado 1 evidenciamos una subluxación pura. En el grado 2, la presencia de una inclinación aumentada más una subluxación. En el grado 3, una inclinación patelar anómala por sí sola, y en el grado 4 una patela congruente, sin embargo con sintomatología presente. Y esto es este es uno de los signos que debemos tomar en cuenta para iniciar el tratamiento o para la elección del tratamiento que nosotros vamos a dar. Otro de los estudios de importancia que nosotros tenemos para la evaluación del síndrome patelofemoral es la tomografía computarizada. Esta tiene ciertas ventajas porque nos permite ver una visión de 360, además de que podemos hacer la interposición de imágenes y nos va a dar datos más efectivos, además de que el paciente se va a encontrar en decúbito supino, y esto es una ventaja. Una de las mediciones más importantes que nosotros debemos tener a tomar en cuenta cuando estamos evaluando patología patelofemoral es la distancia TTTG, que he colocado aquí esta visión esquemática para identificar qué es lo que vamos a medir. Nosotros trazamos una línea que pasa por la cara posterior de los cóndilos y vamos hacia la parte proximal del surco troclear, y la otra línea parte desde la misma línea de la parte posterior de los cóndilos hacia la parte más prominente de la tuberosidad tibial anterior, y se mide la distancia que se encuentra entre estas dos. Se dice que un rango menor a 15 es normal, entre 15 y 20 ya es patológico, y sobre un valor superior a 20 milímetros, ya debe ser realizado un tratamiento de realineación. Sin embargo, eso se verá más adelante. Este estudio fue inicialmente realizado en tomografía computarizada, sin embargo, se ha podido realizar la extrapolación a la resonancia magnética con resultados parecidos, y los estudios indican que la valoración es semejante y puede aplicarse este tipo de medidas tanto en resonancia magnética como en tomografía computarizada. Aquí podemos ver, por ejemplo, este estudio de imagen publicado en la revista Radiographics, donde realizan la medición de la distancia TTTG en resonancia magnética, y aquí tenemos una imagen de un paciente con una morfología normal y con una distancia alterada asociada a un síndrome patelofemoral, y los valores que ya habíamos hablado, ¿no? Menos de 15 normal, entre 15 y 20 milímetros un rango intermedio o alterado, y más de 20 ya existe una lateralización sobre la tuberosidad tibial anterior. Otro de los factores que ya se había mencionado, que usted mencionó previamente, es la versión femoral. Sabemos que las alteraciones de la versión femoral o de la rotación tibial también pueden conducir a trastornos de la alineación de la articulación patelofemoral y aumentar el riesgo de luxación patelar. Entonces, lo que aquí hacemos para la toma de la versión femoral, se realizan cortes a nivel de la cadera y a nivel de la región condilar, y se realiza la interposición de estas dos imágenes o de estas dos líneas obtenidas, y el ángulo resultante es el que nos va a dar la versión femoral. Tenemos que un valor de un ángulo de versión femoral de 10 grados más o menos 8 es lo considerado normal, y se ha descrito que en patologías de síndrome patelofemoral el valor superior a 15 está asociado a trastornos de la articulación patelofemoral. Inicialmente este estudio también fue desarrollado en tomografía computarizada. Sin embargo, la toma de medida a través de la resonancia magnética ha sido adecuada,
convirtiéndole también en una importante herramienta en la evaluación de este tipo de patologías. Otro de los estudios que es importante es medir la rotación tibial, que al igual que, como ya habíamos mencionado, una rotación tibial externa produce una lateralización de la inserción del tendón rotuliano, que es uno de los factores que están involucrados en la patología patelofemoral. También este valor se estableció a través de tomografía computarizada, sin embargo, se ha visto que puede ser realizado en un estudio de resonancia magnética. Y aquí lo que se mide es una línea que cruza la parte posterior del platillo tibial. Entonces, esta imagen corresponde a la imagen que estoy señalando y la imagen inferior corresponde a una línea que pasa a través del eje de los maleolos. Se realiza la interposición de estas dos imágenes, se mide el ángulo y nosotros tenemos que tener en cuenta que un valor estándar es más o menos 41 grados, más o menos 8 grados de diferencia. Y valores por encima de esto nos habla de una rotación tibial externa aumentada asociada a síndrome doloroso de la articulación patelofemoral, Otro de los valores que nosotros podemos medir es el tilt o inclinación patelar. A diferencia de los estudios axiales en radiografía, este nos permite ver por completo la zona condilar. Entonces, para medir este ángulo, nosotros tenemos que se traza una línea en la región posterior de los cóndilos y otra que atraviese el eje de la rótula. Y el entrecruzamiento de estas dos nos da el ángulo de tilt patelar o de inclinación patelar. Aquí en la primera imagen podemos ver un ángulo normal menor de 20 y se ha descrito que una inclinación superior a 20 grados se le considera patológica y es otro factor que también puede ser diagnosticado en estudios de imagen para determinar alteraciones en la alineación de la articulación patelofemoral. Como ya había hablado previamente, la resonancia magnética puede extrapolarse, a la resonancia magnética se le pueden extrapolar estudios que se habían realizado en tomografía computarizada. Sin embargo, esta nos da una ventaja adicional que nos permite realizar una valoración de partes blandas, valorar la integridad o lesiones de cartílago articular e incluso la presencia de lesiones en hueso subcondral, como la imagen que está aquí en el ejemplo, que es de una primoluxación de rótula, donde podemos ver aumento un proceso inflamatorio, lesiones del hueso subcondral, una contusión ósea, y esto no podríamos ver con una tomografía computarizada, de tal manera que la resonancia magnética también se convierte en una herramienta que nos puede servir mucho para el diagnóstico o para el manejo de trastornos de la articulación patelofemoral. Como ya habíamos hablado, la resonancia magnética nos permite ver la clasificación de lesión cartilaginosa con la escala de Oderbridge, que va del 0 al 4, 0 siendo normal, o en los grados que ya habíamos conocido, el grado 1, reblandecimiento, grado 2, lesiones longitudinales con fibrilación menor a 1.3 centímetros, el grado 3 con fibrilación mayor a 1.3 centímetros, o que también se conoce como Crabbe-Mead, y el grado 4 que presenta erosión e incluso exposición del hueso subcondral. Y aquí en este ejemplo que he puesto es un mapeo en color en T2 de resonancia magnética donde nosotros ya podemos identificar lesiones condrales, lo cual ya nos indica qué procederes nosotros debemos realizar en el momento de la cirugía, que en una vista sin mapeo de color podría verse aparentemente normal. Y por último, este estudio que nos lo proporcionó el doctor Pablito Ramos, que habla sobre la clasificación de Pidoriano y Fulkerson. Ellos realizaron un mapeo de las lesiones condrales asociadas a la articulación patelofemoral y aquí podemos ver de forma esquemática cómo fueron divididos en 4 tipos. En el tipo 1, cuando se produce una lesión del polo inferior; en el tipo 2, una lesión de la faceta externa; en el tipo 3, una lesión de la faceta medial; y en el tipo 4, que podemos ver, puede subdividirse en 2 tipos, A y B. El tipo 4A, que es lesión puramente del polo proximal, y el tipo B, que es una lesión completa de la articulación patelofemoral, y esto también nos sirve como factor pronóstico y para el manejo que nosotros vamos a dar como ortopedistas que estamos tratando las lesiones de la articulación patelofemoral. Eso sería todo en cuanto a la revisión de los estudios de imagen de la articulación patelofemoral. Muchas gracias, Carlos, muy completo. Sí, sin más, damos paso a Pablo para que siga con el tema de tratamiento. Gracias, Pablo, por la valiosa colaboración con los residentes. Una gran labor la tuya. Muchas gracias. Está ya, ¿no? Sí. Bueno, gracias Flaco, gracias a todos los residentes. Carlitos, te felicito, muy buena la presentación de Rayos X
y es bastante difícil entenderlo y los he hecho bastante comprensible. Bueno, es un tema eso con los residentes. Pablo, estamos con problemas de audio, estamos... A ver, Pablo, ¿sí? No te escuchamos. A ver. No, te escuchamos entrecortado. No, Pablo. Ahora perdimos. ¿Ahí me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Confiamos de que no se vaya el internet. Ah. Bueno, entonces seguimos. En la evaluación general, lo que tenemos que preguntar o cuando les llega un paciente de este tipo, tienen que ver el sexo, habitualmente es mayor porcentaje a nivel de consulta. ¿Dónde? ¿Qué momento en este día? Porque tenemos de los dos problemas. La limitación es incapacitante de usar rampas o gradas. Perdona, Pablo, pero no. De nuevo. Sí, estamos. La pantalla también se te hizo pequeña. Estás compartiendo en pequeño, ¿no? Por... Y la voz sí es... Estoy con internet bueno. No sé qué... Cagada. Ahí. E incluso la imagen tuya tampoco se mueve. Vuelve No, ahorita no estoy pasando nada. Ya, sí, pero la pantalla está reducido, no le estás poniendo en toda la pantalla. Ahí está. No, sigue sin cambiarse. ¿Instagram? No. Ahí sí. ¿Ya está? Sí, ahí tienes. Sí. Ya. Bueno, adelanto más rápido. Esperemos de que no se vaya el internet, disculpe. Bueno, incapacitante usar o no grada se acompaña de algún sonido o molestia. Incapacitante sus molestias para sus actividades habituales. Puedes realizar sentadillas o no, puede caminar en espacios planos. Toda esa clínica justamente es importante para más o menos les guía a usted si es problema patelofemoral o no. Es valgo, relación de la TAT o la posición de la misma, atrofia vascular medial, rótula alta o baja, que justamente les va a ir dando ya la pauta de qué vamos a trabajar. Esto muy rápido porque es una patología completamente aparte, el estrabismo de las rodillas, rótulas viscas, todo esto está dado por rotación tibial externa, está dado por la, joder la hostia. Ahí está. Por rotación femoral interna y lateralización rotuliana. Entonces, el examen físico acostado, tenemos que también descartar lesiones ligamentarias si tenemos una rótula alta, el traslado patelar o el signo de J, que justamente se presenta la lateralización en extensión o compresión. Este es el signo de J, viendo en extensión 20, 30 grados y 80 grados que se estabiliza nuevamente, pero eso ya pueden verlo ustedes acostado al paciente. El ángulo Q, que yo lo doy mucha importancia porque justamente es la relación de la TAT con la rótula y con el eje de traslación a nivel cuadricipital. Es justamente un detalle clínico a nivel del paciente. ¿Qué tenemos? Es el eje del cuádriceps, la TAT hacia la parte medial y habitualmente son 15 grados. En las mujeres es mucho más grande que en los hombres por el valguismo que ellas mismas tienen. Este es el ángulo Q prequirúrgico que habitualmente lo tomamos. Los exámenes radiológicos, voy un poco rápido porque ya lo dio Carlitos, el perfil a 30 grados. Las axiales me parece que no lo hacen nunca en ningún lado igual, por eso no le doy interés. El perfil sí a 30 grados, yo uso mucho el Capón de Cham, es más fácil.
Y las tomografías yo recomiendo hacer de 20 grados. En los estudios que presentó Carlitos, ahí se ve y se recomienda de Jung con compresión o contracción del cuádriceps. Nosotros no lo hacemos, alguna vez lo hicimos, no vimos ninguna diferencia, pero eso sí en extensión y en flexión. Ya se explicó el TTTG. ¿Por qué recalco esto? Porque justamente el algoritmo van a ver ustedes que es importante en lo que me interesa que ustedes sepan. Clasificación, Fulkerson. Y depende de esta, es una clasificación muy sencilla, muy simple para ustedes, para saber frente a qué están. Subluxación tipo 1, tipo 2 es tip y subluxación, es inclinación más subluxación. El tipo 3 es exclusivamente inclinación y el tipo 4 es congruente. O sea, es el más complejo porque justamente es un daño completo. Todo esto trasladado a la clasificación de Pidoriano, en el cual vemos una lesión cartilaginosa, o sea, a nivel distal, medial, lateral y central. Todo esto justamente nos da la guía para ver cómo nosotros tenemos que actuar a nivel de la patología que estamos frente a esto. La displasia troclear, que ya indicó muy bien Carlitos, justamente con el signo del entrecruzamiento, y el espolón, que es uno de los signos más característicos de una displasia a nivel de la tróclea. La condromalacia, la clasificación, esto ya es artroscópico. Hablemos cómo se puede presentar el dolor, y justamente Javier ya se adelantó, el síndrome femoropatelar. Puede haber cambios retinaculares causados por sobreuso crónico, esto ya lo dijo Fulkerson en el 85. Sánchez Alonso es una de las personas, es un español que realiza estudios a nivel de rodilla, de patelofemoral, y él justamente desarrolla, hay pacientes que desarrollan neuroquinesis en el retináculo, o sea, el dolor es retinacular, mas no es mecánico, y eso no tenemos que pasar por alto. Hay incremento de la sustancia P en la cara anterior de la rodilla y que incrementa justamente la sintomatología. Todo esto nos puede hacer que si nosotros no valoramos bien la parte retinacular, o sea, partes blandas, podemos estar, perdón que lo diga así, operando una supuesta subluxación rotuliana siendo un problema exclusivamente de partes blandas. Entonces, siempre el mouse se muere. Joder. Ay, 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 el internet es una pendejada. Javi, ¿me oyes? Sí. No sé, con el internet está una tontera aquí. Se corta y... Sí, ahí volvió la pantalla en pequeño. Sí, lo que pasa es que yo le hice para poder usar el mouse, pero el mouse ya ahorita funcionó. Yeah. Disculpa. Entonces son las pilas. Partes blandas es lo que tenemos que descartar. Tipos de lesiones que vamos a manejar: hiperpresión, subluxación, rótula luxable, inestabilidad rotuliana, luxación rotuliana traumática, displasia troclear, rótula alta o baja, hiperpresión rotuliana medial iatrogénica y anteversión, que es lo que... y la artrosis patelofemoral. Como ustedes ven, es una lista grandísima de problemas que pueden tener ustedes y que pueden pasar por alto. Por eso, este algoritmo más o menos es un resumen escueto de todo esto. Tratamiento: si tenemos una hiperpresión rotuliana, el tratamiento de cajón es incruento. No debemos pensar nosotros en un tratamiento quirúrgico en un paciente que tiene ángulo Q menor de 15, o sea, normal, el TTG menor de 15 miligramos, normal, una tomografía a 0 grados completamente estable y un Fulkerson tipo 1, tipo 3. Acuérdese la clasificación: Fulkerson 1, subluxación; tipo 3, inclinación. Y como dijo Javier, yo sí lo realizo justamente si a pesar de todo este tratamiento que les estoy dando, cambio de actividad, incrementar actividad física, trabajo específico para vasto medial, vasto oblicuo y aductores, dolores a las 2 semanas, porque se incrementa la presión. Eso hay que recalcar al paciente que le va a incrementar el dolor, pero que continúe realizando su trabajo
y dar analgésicos para que continúe su trabajo y guías de fisioterapia, en especial actualmente usan mucho los fisioterapistas taping, pero esto casi siempre es trabajo propio del paciente, porque el fisioterapista es un trabajo pasivo y el paciente tiene que desarrollar masa muscular. Toda la guía de la derecha que apareció justamente, eso lo ayuda el fisioterapista, pero es una guía, el paciente debe continuar solo. Y por lo menos son 6 meses de trabajo para nosotros decidir una intervención. Hay otra cosa, y en las mujeres es un problema. La constancia es fundamental. Casi siempre todos los pacientes, y nos pasa a todos los colegas, ustedes mandan esto y el paciente regresa a los 3 meses y lo primero que le dice es que me dolió al primer mes, dejé de hacer y sabe que no sé por qué me sigue doliendo. O sea que no es constancia, no siguen los parámetros que tú mandas y ese paciente no tiene que ser operado porque no te va a ayudar en el postquirúrgico. Si es constante el paciente, ha fallado todo lo que ustedes ven acá, pasamos el taping, que justamente son artículos, prefiero pasar rápido, pasamos ya a la fase quirúrgica, que es el primer paso, artroscopía. Confirmamos qué lesión de artery bridge tiene a nivel roturiano, si tiene algún otro tipo de lesión. Si descartamos todo eso y manejamos la lesión, y vean ustedes todos los guías, lo mismo, todo es normal, y manejo incruento fallido, pasamos a descartar patología intraarticular y en ese momento recién decidimos una liberación de alerón en forma artroscópica, que es como ustedes ven ahí. El paciente fue constante y persistió y tiene una Fulkerson tipo 3, o sea, tiene solo una inclinación, no tiene subluxación e inclinación, va a ir muy bien con la descompresión o la liberación de alerón. ¿Por qué? Luego de esta cirugía exigimos al paciente que continúe haciendo su actividad que ha venido haciendo y que no fue suficiente. Tienen muchos pacientes en los cuales justamente va bien, pero en esta forma, no de entrada, no en la... Aquí tenemos algunas, estos son los detalles de la cirugía. Ahí de nuevo se fue el internet. Bien. Es alargamiento. Actualmente Elizabeth Arden de Estados Unidos es la que está haciendo la liberación. Luxación, y ahora es cruento y no nombra y no tenemos un tipo 1, o sea que hay subluxación y también podemos tener una inclinación y subluxación, porque son tipo 2. Hacemos la liberación, pero y después si lo hace implicatura artroscópica de alerón medial, como ustedes ven en el recuadro, yo lo he hecho veces a del alerón medial y la de base medial. El paciente justamente de tensión y todos los clics. Pablo, ahí otra vez tuvimos liberación. Estos son... Qué bestia. Ahí sí. Sí, ahí sí. Se corta de rato en rato, perdón, ahí me confirmas, Flaco. Ya. Entonces, aquí son algunos procedimientos, son los datos que son alargamiento y todo esto. Prefiero ir rápido porque es un poco largo todo el tema. Si tenemos una subluxación rotuliana, pero ahora sí tenemos un ángulo Q elevado, ¿qué quiere decir con eso? Que la tuberosidad anterior de la tibia está lateralizada. Confirmó usted radiológicamente con una tomografía. Como dijo Carlitos, no tienes una extra rotación completa de la tibia. No estoy hablando de una rodilla visca, estoy hablando de un paciente habitual que nos cae.
Ya cuando tenemos rodilla visca, quiere decir que tenemos un problema muy serio. Por lo ende, vuelvo a lo mismo. Ángulo Q mayor de 20 grados, quiere decir lateralización de la TAT en un paciente que no tiene un valgo exagerado y tiene normoeje. TTG está incrementado en nuestro medio, lo ponemos 15 porque desde 15 ya vemos que hay lesión. Los gringos es 20 y los libros dicen habitualmente eso. Yo me apoyo en la experiencia que hemos visto con nuestros pacientes. Y la TAG a 0 grados, Se nos fue otra vez la señal. Perdimos la señal, Pablín. ya veo. Ahí de nuevo. Sí. ¿Ya? ¿No? Sí, ahí sí. Qué bestia, lo de aquí del hospital se va, se viene, qué huevada, perdón. Pues liberación de alerón, aplicatura de partes blandas, que es lo que no me gusta, pero hay que inventarlo. Transposición de vasto medial. Y aquí sí, como tienen ustedes una lateralización, y estamos hablando de pacientes con rótulo, digamos, con cartílago de crecimiento abierto, como recalco a la izquierda, va todo plicatura. Pero si tenemos un paciente con cartílago cerrado, ya vamos a alineaciones distales. ¿Qué quiere decir con eso? Reconfirmo, si tenemos un ángulo Q, quiere decir que tenemos lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué tenemos que hacer? Realinear la tibia. Entonces, aquí ya vienen las alternativas. Maquet, Fulker, Emlich-Trillat, Hauser o Fulkerson. Son las diferentes alternativas que ustedes tienen. La 1, la Maquet, anterioriza exclusivamente. La Fulkerson hace anteriorización y medialización. Y la Emlich-Trillat o Hauser, que habitualmente nosotros le conocemos como Hauser, es completamente la medialización de la tuberosidad anterior de la tibia. Estos son los tres tipos que se pregonan. Yo hago la Fulkerson solo por mentarles. Maquet es justamente traslación anterior. Emlich-Trillat es la traslación anterior, pero en forma transversa completamente, como ustedes ven aquí. La de Hauser es la lateralización completa, medialización completa. Esto tiene muchas complicaciones porque medializa exageradamente y hace un pinzamiento medial que hemos visto en muchos pacientes. Ya les voy a pasar algún problema. Este tipo de alternativa quirúrgica, el Rose-Goldwaite, es justamente una transposición del tendón rotuliano hacia la parte medial. Únicamente es partes blandas. Esto es a nivel de pediatría o en pacientes con fisis todavía abierta. Es válido ya que no podemos tocar la tuberosidad anterior de la tibia. Fulkerson, ahí están las bases que todos sabemos, más o menos esta es toda la técnica, lateralización y medialización de la misma. Si tenemos ya la subluxación hemos tratado, pero tenemos un paciente que tiene inestabilidad rotuliana, razón por la cual el paciente siente subluxación, se le sale la rodilla, hacemos igualmente artroscopía, pero ángulo Q, nos ha pasado a muchos pacientes, ángulo Q normal, tenemos un TTG dentro de los límites normales y lo mismo, Fulkerson, solo lateralización y un poco de inclinación. En estos pacientes, liberación de alerón externo no es viable y la razón es la siguiente. Si nosotros ya tenemos inestabilidad rotuliana, vamos a hacer una compresión medial, la aplicatura que hemos dicho, y ya vamos a hacer una formación o la plastia del ligamento patelofemoral porque tenemos que reducir la rótula. Si nosotros hacemos la liberación de alerón, ¿qué sucede? Vamos a medializar exageradamente la rótula en la parte, perdón, la redundancia, medial. Razón por la cual cuando hagan ligamento patelofemoral, que es lo que tenemos abajo, no realizar liberación de alerón externo. Por eso lo pongo en esta forma. No es viable y no es recomendable, porque ustedes hacen la liberación de alerón
hacen la formación o la colocación del ligamento patelofemoral y cuando hacen la tracción hacen una hipercorrección. Eso no es dable. Aquí más o menos la plastia del ligamento, ya todos deben haber visto, la colocación de los puntos transóseos en rótula, la fijación a nivel del fémur, el punto de Schade. Nosotros habitualmente lo hacemos en esta inclinación para no caer en la parte del intercóndilo, la posición y como ustedes ven, prequirúrgico y posquirúrgico con la localización del ligamento patelofemoral y la reducción de la rótula en el encauzamiento normal. Si persiste la inestabilidad rotuliana, pero ahora sí encontramos un ángulo Q elevado, ¿qué quiere decir? Es un paciente que aparte de que se le sale la rótula, tiene una lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia. Acuérdense que la anterior no tenía lateralización, solo era una rótula que se luxaba, habitualmente esas son post-traumáticas. Un TTG que está elevado quiere decir que tenemos una lateralización morfológica exagerada de la mala posición de la tuberosidad. Lo mismo recalco, no hacer liberación de alerón externo. A nivel proximal, si tenemos cartílago abierto, hacer las plicaturas o las transposiciones. Pero el ligamento patelofemoral es la base. Aparte de eso, si nosotros ya corregimos la inestabilidad, pero acuérdense que la tuberosidad está lateralizada, tenemos que unirle conjuntamente con la transposición tibial. O sea, ustedes están corrigiendo la inestabilidad ligamentaria de la rótula con el ligamento patelofemoral, pero si no corrigen la posición de la tuberosidad anterior de la tibia, va a continuar saliéndose. Así es que tenemos que yo hago Fulkerson. No me gusta mucho Maquet y ya voy a indicar en dónde yo realizo Maquet. Entonces unificamos las dos técnicas, tanto el ligamento patelofemoral como la realización de la tuberosidad anterior de la tibia. Si tenemos una rótula luxable, antes hablamos de inestabilidad, una rótula era inestable pero se encajaba, pero rótula que se luxa muy fácilmente, igualmente artroscopía porque tenemos que ver frente a qué estamos. Tenemos justamente dentro de los límites normales todos los detalles que tenemos radiológicos y a nivel de la TAT. Es válido la transposición de vasto medial, pero repito, casi todo lo de partes blandas termina fallando. Y ligamento patelofemoral que puede ser también la alternativa en vez de la transposición. Esta es una alternativa, perdón, regreso, creo, sí. Esta es una alternativa cuando ustedes tienen un paciente luxable con todos los datos que hemos dado y que no tienen que hacer una transposición tibial. Se hace justamente la utilización de parte del semitendinoso y se hace un gancho para no estar haciendo perforaciones óseas ni a nivel de la parte femoral que habitualmente caemos por el punto de Schade a nivel del cartílago de crecimiento. Esta es una alternativa para el cartílago abierto. Vamos a algo más difícil, rótula luxable, pero que tiene todo positivo, ángulo Q elevado, razón, tuberosidad anterior de la tibia muy lateralizada, un TTG elevado, Fulkerson tipo 1, 2, 3, y aparte tenemos una displasia de troque, que hacemos la artroscopia, blando si es que es necesario, si tenemos cartílago abierto, alineación distal si es necesario con un Fulkerson, pero ahí sí, si tenemos ya una displasia troclear, tenemos que pensar en una trocoplastia. Yo he hecho, creo que en mi vida, unos 2, y eso, la primera hicimos con suerte con el doctor Juan Naranjo en La Pichincha, porque se nos ocurrió ese momento hace años, pero no he encontrado el paciente ideal como para hacer esta técnica, la trocoplastia. Creo que en nuestro medio no lo han hecho, estamos intentando ver si lo hace. Tengo una duda a la trocoplastia, no sé si te pasa lo mismo, Javier. Cuando le preguntamos a Fulkerson si él hace trocoplastia, él nunca la hace y siempre se queda hasta plastia de ligamento cruzado patelofemoral más su técnica y nada más. En displasias severas hace lo mismo y hemos tenido buenos resultados. Yo comparto la idea de él y no sé, ¿tú has hecho trocoplastia, Flaco? No, en ningún caso. Por eso hay que mentarlo porque justamente a nivel mundial se está hablando. Luxación traumática, manejo incruento, con todos los detalles que les estoy explicando. Fue un traumatismo, le luxaron la rótula y tiene todo normal. El manejo incruento tiene la inmovilización 8 días, fortalecimiento muscular,
recuperación progresiva de la afección, retornar a la actividad física, todo esto a nivel de esta base de este libro, de esta revista. Pero no es recomendable porque todos los artículos dicen que un manejo incruento de una lesión traumática no es lo ideal, porque queda una rodilla luxable, una rótula luxable, razón por la cual es preferible hacer la reparación del ligamento patelofemoral y la plastia percutánea del ligamento patelofemoral. Aquí viene el problema. Una cosa es reparación, o sea, sutura, y otra es reconstrucción o plastia percutánea. Muchos estudios indican que la reconstrucción, o sea, abrir la parte interna donde se voló el ligamento patelofemoral o el alerón medial, solamente suturar, tiene muchas recidivas de la luxación, así el paciente no tenga problemas de tipo mecánico. Razón por la cual es preferible, si ya tienes un paciente que se luxó y tienes la persistencia de la sensación del paciente, a pesar de que todo morfológicamente está normal, es recomendable preferiblemente hacer la plastia del ligamento patelofemoral. O sea, no la reparación, sino la plastia del mismo. De nuevo, el internet. Espérate un ratito, flaco. De la misma forma que el ligamento cruzado, es como repararlo o intentar repararlo. Yo creo que en este caso es fundamental el hacerle el ligamento patelofemoral. Así es. Por eso justamente no estoy de acuerdo con el tratamiento incruento. Esto cambia completamente. Si tú ya tienes esto, es una inestabilidad recurrente. Este artículo explica que justamente es preferible hacer la reparación del ligamento patelofemoral, que es lo que estamos hablando, y no simplemente la aplicatura que en algunos artículos lo decía. Si ya tenemos todos los datos positivos, la anterior fue inestabilidad recurrente con una TTG, una tuberosidad normal, o sea, una rodilla dentro de los límites normales, solamente la plastia. Pero sí, ya tenemos una lateralización. Yo voy poniendo este algoritmo más que todo por las experiencias que hemos tenido. Hay muchas ocasiones que tú entras y haces solo un procedimiento y dices, de gana no le lateralicé, ¿por qué no le hice abajo? Porque va a seguir haciendo. Por eso justamente este algoritmo en parte es una ayuda para mí. Si ya tenemos ángulo Q, repito, elevado, TTG elevada, una tomografía que confirma esto, pero ya tenemos un grado 4 y eso es importante, ya les voy a indicar por qué, hacemos la alineación distal más la plastia del ligamento patelofemoral conjuntamente. Rótula alta, rótula baja, raro en nosotros, en nuestro medio, Dios gracias, pero lo hay. Aquí tenemos una rótula alta, aquí tenemos una rótula baja. ¿Qué hacemos? Tuberculoplastia tibial anterior. Ahí hacemos un Macker. ¿Por qué razón? Porque habitualmente no hay lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia, sino que es un daño a nivel del tendón rotuliano y habitualmente está bien centrado, razón por la cual no es recomendable hacer el Fulkerson porque no vamos a anteromedializar, sino que hacemos exclusivamente el Macker. ¿Qué hacemos con el Macker? Levantamos todo y o lo hacemos hacia proximal o hacemos hacia distal. Para corregir, ya de nuevo volvió. Para corregir justamente el daño que tenemos, que queremos manejar. Aquí hay algunos ejemplos, justamente la transposición de vasto medial es viable si tenemos una inestabilidad, o la transposición de la TAT, como hemos dicho, Macker, pero si tenemos una angulación o una tuberosidad lateralizada, pues ahí va bien el Fulkerson. Este es un caso de una rótula alta en un paciente que tuvo una artrosis patelofemoral, hicimos al mismo tiempo las dos, y este paciente que recién lo hicimos, muy raro, una rótula baja, en la cual hicimos la transposición superior. Más o menos rápido, esta es la rótula baja, hacemos el levantamiento de la TAT, hacemos el retiro de 1 centímetro de la parte proximal de la meseta y hacemos la colocación con los 2 tornillos como hacemos habitualmente el Fulkerson. Esta es la rótula baja de este paciente que fue reciente. Y rótula alta en la paciente que habíamos hecho la prótesis patelofemoral. No me gusta manejar esto en esta forma, ¿por qué razón? Porque levantamos y es una de las causas de ¿qué? De pseudoartrosis a nivel de la TAT en tuberculoplastia, que es muy raro cuando hacemos solo la anteromedialización, sino que cuando levantamos, creo que perdemos bastante el hematoma. Esta paciente justamente ya está con
hecho, digamos, la distalización, pero esta paciente hizo una pseudoartrosis posterior porque no se adhería en esta zona. Hiperpresión central, que justamente es muy rara en nuestro medio, es un Fulkerson tipo 4. En ellos sí, la MACET. ¿Por qué razón? Porque únicamente quieres anteriorizar. Tienes buen eje a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, tienes un ángulo Q normal, tienes todo normal, pero tiene un daño central. Paciente sana, no tiene artrosis, hazle un MACET, anteriorizas y nada más. La hiperpresión medial, rarísima, lo pongo porque sí me ha pasado, he tenido 2 pacientes, a esta paciente le hicieron un Hauser, vean dónde le pusieron la tuberosidad anterior de la tibia, y la paciente vino con daño medial de la rótula. ¿Por qué? Porque hacía una hiperpresión medial, no lateral. ¿Qué es lo que hicimos? Plastia de retináculo como teníamos que hacer, porque teníamos que cerrar la parte lateral, y posterior al MACET lo que hicimos una reosteotomía. Levantamos la tuberosidad que estaba medializada y colocamos en la parte medial. Y al mismo tiempo hicimos una anteriorización. Entonces este es el resultado de un paciente de Hauser. Y el artrosis patelofemoral, que vendría a ser el resumen de un mal manejo de un paciente que justamente no fue, perdón la redundancia, manejado bien, terminó con artrosis patelofemoral, como ustedes ven en este caso. Hacemos una artroscopia, la liberación de alerón la dejo bajo decisión del momento de la cirugía. Hay algunos que hacen, yo he hecho muy raro, facetectomía, porque veo que es insuficiente, osteotomía horizontal, eso lo hace en España, alineaciones distales para descomprimir, pero si tú ya tienes un choque hueso con hueso como este grado, pues no creo que puedas tú darle una satisfacción como cuando haces un cambio patelofemoral. Y por finalizar, si tenemos una artrosis patelofemoral, ¿qué hacemos nosotros? Una prótesis patelofemoral. Tomen en cuenta que tenemos patología de eje, tenemos lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia, un TTG elevado, tenemos un mal tracking. En ese momento, al terminar la colocación de la prótesis, ¿qué hacemos? Vemos si hay una inclinación, hacemos la liberación del alerón, podemos hacer la transposición de vasto medial, hacemos también Fulkerson si es necesario, y la plastia de ligamento patelofemoral, o como dice justamente que hemos hecho en unos 3 casos, 4 casos, una lujación inveterada en un paciente joven con artrosis patelofemoral, colocación de la prótesis patelofemoral más todo. Transposición de vasto medial, ligamento patelofemoral, medialización de la tuberosidad anterior de la tibia y la liberación del alerón. O sea, todo en uno y van bien. Posibles complicaciones, liberación de alerón externo excesivo e innecesario, por eso vean bien primero, por favor, justamente frente a qué paciente están. Daño aumentado en faceta medial con daño por inestabilidad anterior. Vean dónde está el daño articular y justamente corrijan esa parte. Daño iatrogénico por hipercorrección. Por eso, si van a hacer un ligamento patelofemoral, no liberen el alerón porque van a hipercorregir y largarle al medio. Tuberculoplastia excesiva e inapropiada. Por eso hay los tipos de tuberculoplastias. MACET para anteriorizar. Si ustedes quieren, tienen una lateralización, anteriorizar y medializar, pueden hacer con el Fulkerson. Plastia de ligamento patelofemoral muy tenso o muy flojo es también otra de las causas de daño o falla a nivel de nuestro tratamiento, y la colocación inadecuada del injerto en un MACET. Eso es todo, Franquito. Gracias. Muchas gracias, Paulín. Larguísimo el tema. Eso quedó clarísimo todo, ¿no? Yo espero a todos los compañeros residentes, ¿sí?, que estas aproximaciones en tema del manejo, tratamiento, generalidades de una patología tan compleja, les invite a ustedes a realmente profundizar en cada uno de los temas que se ha hecho, que han discutido y se han hablado. Fíjate cómo hablar solamente de rayos X de este tipo de patología es complejo. Y lo has hecho muy bien, Carlos, y nos has transmitido una buena información. Y de la misma forma que el tratamiento, Pablo ha querido resumir, incluso involucrar hasta complicaciones y meter patologías de mal alineamiento con luxación de la rótula, ¿sí?, y con dolor anterior de la rótula. Complejo el sistema para tener que resolver.
Y es prohibido equivocarse. No puedes equivocarte en la resolución de un problema de la patela porque ocasiona efectivamente de una subluxación a una hiperpresión rotuliana. Y podemos terminar en algo que es la prótesis. Y peor si nos metemos con un compromiso de pacientes ya de tipo neurológicas, que más bien psiquiátricas en algunos casos, que no nos dejan satisfacer realmente la parte clínica con una muy buena evaluación y valoración. Santiago, quería ver si tenían preguntas. Santiago Melo. ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, Doc. Dime. Doc, con lo que se refiere, tuve la oportunidad de ver más que todo a un paciente pediátrico en un hospital de Quito que tenía una enfermedad propia que era el Osgood-Schalter, pero el paciente tenía como 11 años, pero también se luxaba la rótula. Entonces, la pregunta va encaminada específicamente si tiene alguna relación en que el paciente tenga este tipo de problema con que se luxaba las rótulas ya varias veces a repetición. No, para nada. El osgus later es una cosa, es justamente una calcificación a nivel de la inserción distal del tendón rotuliano, a nivel de la TAT. Lo que tendrías que haber visto ese momento es ver si el paciente tenía valgo, uno, si tenía digamos, una lateralización de la tuberosidad anterior de la tibia. Habitualmente en pediátrico ya entra en lo que te decía la rodilla visca. Rotación, extra rotación exagerada de la pierna, pacientes que caminan como patos para sentirse cómodos, todo eso en un pediátrico tienes que descartar. Pero no tiene nada que ver el osgus later con una luxación rotuliana. Sí, Sí, Doc. definitivamente la epifisis tibial anterior, ese es el osgus later, ¿no es cierto? Es una patología en la inserción, pero por inflamación, que generalmente incluso a la edad cuando llegas al crecimiento se cura, ¿no es cierto? Nada tiene que ver con una subluxación o luxaciones de la rótula. Entonces, mal podríamos hacer operar un paciente porque tiene un osgus later, ¿sí? Y en el caso de la patología, en este caso de inestabilidad de luxación de la rótula, ver todos los parámetros que está comentando Pablo. Es decir, volvemos al tema de la clínica. ¿Por qué se luxó? ¿Qué alteraciones tiene el paciente? Desde ahí una hiperlaxitud ligamentaria. Y evidentemente la edad viene no solo a complicarnos la resolución del problema, sino que nos va a realmente dirigir qué es lo que tenemos que hacer para corregir esa subluxación o luxación de la rótula en este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Doc, igualmente, en pacientes que tienen un traumatismo más que todo agudo, en pacientes pediátricos, deportistas que juegan fútbol, que es el característico el impacto rodilla con rodilla y presenta la luxación rotuliana y aparte de eso tiene lesiones condrales. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Más que todo fijar solo la lesión condral y posteriormente hacer fisioterapia o determinar si hubo igualmente, ¿no? Como hablamos anteriormente, cierto tipo de lesiones a nivel de las partes blandas. Si tienes una lesión en un pequeño con cartílago abierto y es solo traumático y tienes lesión osteocondral, la indicación es quirúrgica. Tú tienes que hacer la fijación de la lesión osteocondral y ahí tienes las plastias del ligamento patelofemoral utilizando el tercio externo de el tercio interno del tendón cuadricipital, que es donde se inserta justamente el ligamento patelofemoral y la fijación a nivel femoral. O lo que también puedes hacer es hacer justamente como una cincha a nivel de la parte medial, a nivel justamente del aductor, y fijas a nivel de partes blandas, que es una de las formas para evitar túneles de ligamento patelofemoral. Pero ya cuando tienes lesión osteocondral traumática, quirúrgico. Definitivamente la lesión del cartílago, sea en adultos o en niños, la resolución tiene que ser el reponer el fragmento, sobre todo si es grande, utilizando una serie de mecanismos reabsorbibles, ¿no es cierto?, de fijación, o incluso ahora con los arpones que tenemos para poder abrazar los fragmentos,
e introducirle en la zona original. Sin embargo, estás comentando tú de un paciente normoeje, sin ninguna alteración, y el antecedente de la luxación es netamente traumático. Habría que valorarle si es que eso es así. Y entonces tener cuidado en el tema de tener que realizar un ligamento patelofemoral en ese paciente. ¿Sí? Probablemente si es que no existía ninguna alteración de mal alineamiento en el paciente, probablemente la sutura incluso del alerón en ese caso interno podría ser lo suficiente. Y si es que en cambio en la otra rótula tú ves indicios de que tenga alguna alteración, efectivamente el añadirle el patelofemoral sería pues una solución muy, muy lógica. Pero ahí, flaco, en parte lo que se recomienda justamente, si es que tú ya tienes una lesión en un paciente normoeje y todo normal, tienes la lesión, vas a ingresar, habitualmente lo que se recomienda es hacer la plastia, porque lo que va a fallar es el cierre de la lesión del alerón. Por eso justamente debes hacer la plastia del ligamento patelofemoral para que tú protejas la inestabilidad residual que tendría ese paciente. Sí. Entonces, ahora, por mi experiencia, lo que he visto en los pacientes de esos, casi nunca son solamente porque un traumatismo les llevó a la subluxación. Sí tenían una predisposición a sufrir. Generalmente cuando son de caídas, ¿no? Más que traumatismo. Yo no he tenido un paciente que haya tenido un traumatismo directo que le haya luxado la rótula. Más bien con compromiso rotacional de caída es quizá el mecanismo más habitual. Y ahí sí participa el ligamento patelofemoral y todo eso, ¿no? Sí, eso se presenta en rotaciones más que todo en mujeres, pero lo que dice Rodolfo sí se ha dado. O sea, paciente que está corriendo y le dieron un rodillazo y le sacaron la rótula. Ahí tienes una lesión compleja de la parte del alerón medial y ahí sí habría que hacer eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Chávez, perdón, Carvajal, me está solicitando. Claro que sí. Santiago. ¿Cómo les maneja inmovilizados de rodilla, una inmovilización gradual? ¿Puedes- ¿Cuándo les manda puedes- rehabilitación, fortalecimiento muscular? ¿Puedes repetir la pregunta más altito, por favor? Claro, doc, perdón. Le quería preguntar específicamente del manejo postoperatorio, doc. Si es que le maneja con inmovilizados de rodilla, una graduada, y cuándo inicia fortalecimiento muscular, doc, del vasto. Pablo. No te entendí bien, Santi. ¿Cuándo inmovilizo? No, ¿cuándo inicias la fisioterapia y cómo le haces la rehabilitación de ese paciente? ¿Del paciente traumático únicamente? De la En luxación. el peor de los casos, doc. Sí. No, yo en Que todos se los ya- casos quirúrgicos les muevo inmediatamente, no limito la flexoextensión, el apoyo es inmediato porque no estás tocando ninguna parte de apoyo y no les restringo nada. Es más, y siempre converso con ustedes, la colocación de un inmovilizador por más de 4 días, ustedes pierden cuádriceps y justamente van a tener una recuperación fallida o bastante lenta. En el postquirúrgico yo no mando inmovilización. Y si tú ya haces el ligamento patelofemoral y la transposición o lo que tengas que hacer, tú estás, digamos, reduciendo el problema. No tienes por qué estar utilizando rodilleras con hueco o que restringen justamente la luxación, porque ya está tratado. Así es que yo habitualmente no mando. Es más, la fisioterapia la comienzo el otro día. Postquirúrgicos estamos hablando, ¿cierto? Así es, doc. Postquirúrgico, sí. Uh-huh. Doc, y en ese contexto, cuando usted valora a un paciente, ¿usted tal vez tiene un mínimo de masa muscular antes de operarles? ¿O No, porque eso no influye bastante, doc? a ver, influye y vamos en el primer caso, hiperpresión rotuliana. ¿Cuándo opera un paciente con hiperpresión rotuliana? Cuando ya han hecho un buen fortalecimiento muscular, entre comillas fortalecimiento, porque el que tú buscas que se fortalezca el vasto medial, muchas ocasiones no llega a formar si tú no ves la formación del vasto medial, pero si ves muy buen tono muscular, ese paciente sabes que te va a responder bien en el postquirúrgico. Estoy hablando de una hiperpresión rotuliana simple, una lateralización de la rodilla sin subluxación, sin ningún otro complejo, ¿no es cierto?
En el otro tipo de paciente, un paciente luxable, un paciente que está inestable, un paciente que tiene una subluxación clínica y que le está molestando, buscar fisioterapia no ganas mayor cosa porque el paciente no va a realizarlo. Mejor, ya corrigiendo todo, exiges justamente una buen fortalecimiento en ese paciente sí. No es como un ligamento cruzado anterior, que lo óptimo sería esperar que tenga buen cuádriceps y operarlo. Muchos pacientes se sienten tan confortables que no se operan y ahí se joden los meniscos porque dicen, no tengo inestable, tengo buen músculo y sigo haciendo. Pero todos los libros te recomiendan tener buena masa muscular para que la recuperación sea óptima. Óptimo si es que el paciente te cumple, si no, pues a trabajar y a operar. Yo creo que antes de la cirugía o después de la cirugía, esa musculatura del cuádriceps tiene que ser buena. Pero efectivamente, decirle a un paciente, no lo opero hasta que no tenga un cuádriceps correcto, adecuado, No, todavía. incurriendo en el tema de que no vamos a conseguir una buena solución a su problema. Si le dolía, le incapacitaba, el paciente por ende va a tener menos musculatura más bien de la que vamos a estar esperando que la haga. Y le estamos retrasando un proceso que una vez realizado la corrección de lo que estamos hablando, entonces va a poder generar ese fortalecimiento de forma directa y resuelto su problema. Entonces yo no veo la necesidad de fortalecer el cuádriceps antes de la cirugía. ¿Sí? Doctor Alexis Arellano. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera preguntar sobre los exámenes de imagen. ¿Cuáles consideran de mayor importancia y con mayor sensibilidad para una evaluación primaria para una patología patelofemoral? Y en referente también a la tomografía, quisiera saber a qué grados de extensión se debería pedir la tomografía y para que nos dé el valor de TTTG. Carlitos, me gustaría que conteste Carlitos primero. Bueno, en este caso, lo ideal, ¿no? Siempre partir desde una radiografía. Ya habíamos hablado de la importancia de que todo paciente que esté siendo visto por un cirujano ortopédico debe partir de una radiografía antero, posterior y lateral. Las indicaciones específicas es que sean unas placas bien tomadas, sobre todo la lateral, con flexión de 30 grados, porque si no está bien tomada, nos puede producir un diagnóstico falso o un subdiagnóstico y nuestra decisión terapéutica está condicionada en eso. Luego, la decisión de la tomografía está indicado sí para la medición de la TTTG, justo lo que hablaba ya el doctor Pablito, es que se ha indicado tanto con el cuádriceps relajado o en contracción del cuádriceps, sin embargo no existe diferencia y se toma con el paciente de cúbito supino en posición estándar. La importancia de la TTTG es porque si nos basamos en los valores que indica la literatura, un valor por encima de 15 ya me llama la atención y ya me indica que yo debo actuar en este paciente, y un valor por encima de 20 ya me está indicando de una lateralización franca y yo tendré que abordar una conducta quirúrgica basado en esto y en los demás hallazgos que yo encuentre mientras esté examinando al paciente, ¿no? En parte, sumando lo del Carlitos, a ver, ¿qué es lo que tú pides a un paciente cuando te llega a tu consulta? ¿Qué es lo que yo pido? Paciente, es una radiografía P parado, porque tienes que ver si hay valgo o no hay valgo, con la rodilla completamente centrada. Flexión de rodilla, el perfil, como dice Carlitos, acostado en 30 grados, no más ni menos para ver rótula alta, rótula baja. Y el axial, yo no la pido porque justamente de un laboratorio a otro varía tanto que no es dable o no es fiable en nuestro medio. Esta sería la radiología habitual. Estoy pidiendo actualmente escanogramas parado cuando yo veo un valgo en un paciente, escanograma parado porque yo veo con el apoyo, veo la relación con el fémur justamente cómo está. Así es que eso es un aditamento que lo estoy utilizando bastante y en especial en pacientes jóvenes, en chicas, para descartar estas rodillas viscas. La tomografía 0 y 20 grados. ¿Por qué la tomo siempre 20 grados, Carlitos? En extensión tú ves la lateralización o la subluxación, pero cuando haces la flexión, si es que es un paciente luxable, no se reduce. Cuando es un paciente subluxable y corregible, ves que se coloca nuevamente en la tróclea. Razón por la cual ese paciente es posible que tú le trabajes con fisioterapia, con gimnasia, con fortalecimiento, y puede ese tracking manejarse con parte muscular y podrías evitar cirugía.
Por eso yo siempre tomografía en 0 y 20 grados. Y la resonancia solamente la dejo si es que quiero ver si hay un paciente que vino luxado, ver qué lesiones tenemos, si tiene un problema a nivel cartilaginoso, pero eso ya sería un complemento nada más. Pero la tomografía 0 y 20 grados. Perfecto. Y añadirte que efectivamente no todo TT alterado pueda ser sinónimo de cirugía. No sé, Pablo, cuántas prótesis de rodillas puesto a los 80 años, muy probablemente con unas rótulas subluxadas, con un signo de J y probablemente nunca le molestó al paciente en su vida. Y tiene una artrosis de toda la rodilla tricompartimental. Entonces, la clínica, con estos estudios radiológicos, hacen que el diagnóstico sea el preciso y el exacto para poder encontrar qué es lo que tenemos que hacer con un paciente. ¿De acuerdo? Sí, es lo llamativo de esto. Hay muchos pacientes que vienen con artrosis patelofemoral franca y vienen porque le duele el menisco interno, cosa que no hay que operar imágenes ni radiología, sino que hay que operar al paciente la queja. Por eso las preguntas que les puse de inicio, ¿cuándo le duele? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué le incapacita? Hay muchos pacientes que me dicen a todas las preguntas que dicen, no me molesta nada de eso, y ves la radiografía y le topas, suena como vidrio molido, pero no le molesta, no tienes que tocarlo. Esos son los pacientes que te van mal, porque justamente le pones una prótesis porque operaste la radiología y el paciente que no tenía molestia se queja porque es que me molesta la herida, es que no tenía este dolor. O sea, operen al paciente que es sintomático. Y no es un problema, sino que esta patología el paciente la sabe manejar. Por ejemplo, un paciente de 30 años que sabe que no puede hacer cuclillas, deja de hacerlas. Sabe que las gradas no puede subir mucho, sube un solo vez y nada más. Bajadas le molesta, baja como slalom. Y la cuclillas directamente deja de hacerlo, le pasa el dolor y dice, ya me curé. No es que se curó, sino que ya no está haciendo actividad que le produce dolor. Y por eso esta patología no es quirúrgica cuando la encuentren. Es quirúrgica cuando el paciente les pide una solución. Esa es sería la guía final. Sí, sí. La última pregunta. El doctor Cristian Pillajo. A ver, Cristian. Doc, muy buenas tardes. Doc, una pregunta. Si tenemos un paciente con inestabilidad femoropatelar y que tuvo un antecedente de una plastia de ligamento con HTH, tal vez hay alguna consideración a tomar en cuenta al momento del procedimiento quirúrgico. Ninguna. Porque una cosa es el ligamento cruzado anterior con HTH y no hay ninguna influencia si es que tú tomas parte del ligamento patelofemoral para hacer ¿cómo se llama? La plastia del ligamento cruzado. No tiene ninguna injerencia lo uno con lo otro. Más bien, lo que en muchas ocasiones, y antes que yo hacía mucho ligamento cruzado anterior con HTH, veía muchos pacientes que tenían una tendinitis rotuliana, una rodilla de saltador, y el momento que nosotros sacábamos el injerto del HTH, al paciente le pasaba el dolor. ¿Por qué? Porque tú retirabas la parte del hueso que estaba lesionado. O sea que más bien en eso sí hay mucha relación. Hemos hecho muchos pacientes con tendinitis rotuliana, con inestabilidad del ligamento cruzado anterior, hacíamos HTH y les pasaba el dolor. En eso sí hay mucha relación. Quizá la patología de tendinosis sería diferente, ¿no es cierto? La tendinosis cuadricipital o del tendón rotuliano que podríamos trabajar, pero nada que ver con el mal alineamiento, el problema patelofemoral o el dolor patelofemoral. ¿Sí? Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Sí, nos hemos alargado un poquito, se complicó al inicio, pero salimos adelante pese a este internet. ¿Sí? Hoy concluimos estas series de módulos. No va a ser el último, por supuesto. Yo quiero seguir y continuar con ustedes haciendo esta misma labor y ocupando a la gente del servicio, a los compañeros, para poder con ustedes complementar las deficiencias que estamos nosotros teniendo en cuanto al tema de la parte práctica aquí en los hospitales, en general, con todos los compañeros suyos y de ustedes. Les agradezco mucho por estar aquí, ¿sí? Y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Pablito. Gracias, Carlos.
Chao, gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Hasta luego, doctores, cuídense. Chao, Chito, gracias. Hasta luego. Todo. Muchas gracias, jefe. Gracias, Charlie. Puta, y ahora este internet no vale. Verch.